Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. ¿Qué esperaba Dios del pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto? ¿Cuáles eran las instrucciones que Dios les estaba dando para el momento donde iban a conquistar la tierra? Es bueno saber qué es lo que espera Dios también de nosotros. Bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos estudiando el libro de Levíticos. Te saludo el Pastor Márquez y te doy la bienvenida y te invito a que vayas a través de la Biblia junto con nosotros porque hemos empezado desde Génesis. Así es que vayamos a Levíticos capítulo 19 y vamos a ir precisamente al versículo 23. Levíticos 19, versículo 23, porque Dios sigue instruyendo a su pueblo para el momento de cuando ellos entren a la tierra prometida. Aunque todavía faltan años para llegar allá, Dios ya les dio instrucciones, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, no importa si pasa un día, dos, un año o 40, como en el caso de Israel, Dios cumplirá su promesa, como lo va a cumplir o la está cumpliendo en cada uno de nosotros. Así es que Levíticos 19:23. Y dice el Señor a Moisés bajo la instrucción de Dios para el pueblo: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Versículo 24, y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. 25, el versículo 25, mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Miramos esta instrucción que es literal, pero también es espiritual. Es literal porque es algo que Dios hace a través de su naturaleza, que Él creó para favorecer al hombre, pero también tiene un simbolismo espiritual por razón de que todo lo escrito antiguamente en la ley es una sombra del bien venidero, del cual Jesucristo mismo es el sumo sacerdote y ministro del nuevo pacto. Cosas que ya hemos hablado y que las sigue estableciendo la Biblia como un principio fundamental para nosotros los cristianos que vivimos en este momento, en este tiempo que Dios nos ha dado. Pero versículos donde habla Dios y le dice a su pueblo: vas a entrar, vas a sembrar, pero los primeros 3 años no lo comerás y será como algo declarado apartado, que no sirve, que el árbol está en pleno crecimiento, el fruto debe de ser, diríamos en estos tiempos, triturado y de ser de abono a la tierra, pero por 3 años se va a considerar el fruto no comible y tampoco se puede presentar nada de ese fruto hacia Dios. Dice, pero el 4º año, cuando ya el arbolito aquel dé fruto al 4º año, todo el fruto va a ser presentado en alabanza, ofrecido en alabanza a Dios. Y el 5º año disfrutarás tú del fruto, para que así Dios haga crecer todo fruto y que haya abundancia en aquella tierra. Instrucciones de Dios. ¿Qué significa todo esto? Pues como les digo, literalmente era algo que se necesitaba practicar, porque así lo dijo Dios, y las instrucciones de Dios es algo importante, es lo más importante, y debemos nosotros tener cuidado cuando leemos esos principios, porque también tiene principios en nuestra vida. Entonces, hay algo que Dios nos enseña en los evangelios,
porque Dios tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene Dios? Bueno, exegéticamente la aplicación aquí es para cuando el pueblo entrare a la tierra prometida. Pero simbólicamente o hermenéuticamente interpretado a nuestras vidas, pues Dios mira a su pueblo como la viña. Y también en la Biblia se describe a un creyente como un árbol, metafóricamente hablando. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, Dios explicó sobre tiempos. 3 años, déjalo crecer, déjalo madurar, el fruto no lo comas, apártalo, déjalo que se haga tierra, porque el fruto que no se come, pues se vuelve a ser tierra fertilizante. Al 4.º año, preséntalo para Dios en alabanza, y el 5.º año empiezas a comer. Respétame estas leyes y vas a disfrutar de mucho fruto. Entonces, pero espiritualmente hablando, pues la Biblia nos enseña en el libro de los Salmos, un salmo muy conocido por todos, es el Salmo primero. El Salmo primero nos dice, y es recitado por muchos de nosotros alguna ocasión, pero el Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque él no va en contra de lo que Dios dice. Entonces no anda en caminos torcidos, no busca consejos de alguien más que no sea el consejo de la palabra, y no se burla de nadie, ni mucho menos de Dios. Entonces hay una bienaventuranza. Entonces se buscan las instrucciones de Dios, y luego dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en lo que Dios dice y lo que Dios instruye. Recuerden que la palabra traducido ley significa instrucción realmente, no más que se tradujo ley por cuestiones de interpretación, pero es instrucción. Entonces dice: en su ley medita de día y de noche. Es algo que Dios repite constantemente en su palabra a sus siervos. Se lo dijo a Josué, y se repite en otras partes de la Biblia, y aquí dice: el varón bienaventurado medita y se delicia en la ley de Dios, en la instrucción de Dios. Y allá había dado instrucciones para cuando cosecharan el fruto. Y espiritualmente dice entonces el versículo 3 del Salmo primero: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, algunos de nosotros pensamos y escuchamos: pues, ¿cuál será el tiempo? ¿Cuándo es Dios que espera fruto de mí? Pero allá nos dice: bueno, 3 años el árbol pues no da fruto, y lo que da pues está inmaduro, está creciendo, está madurando. El 4.º año el hombre debe de considerar, digamos en un tiempo de vida cristiana, debe de considerar entregar todo su fruto a Dios, todo en alabanza a Dios. Todo lo que Dios quiera que nosotros le demos, debemos de dárselo, porque somos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y allá nos dice de los tiempos: 3 años no, 3 años que crezca, que madure, que se enraice, que se bonifique, que agarre fuerza. El 4.º año, ofrécete a Dios como el árbol aquel. Todo lo que tú produces, todo tu fruto espiritual, todo tu crecimiento en alabanza a Dios. Eso es importante, es un principio espiritual. Y en su tiempo, entonces disfrutarás, en el 5.º año, disfrutarás de una plenitud mejor, madurez, cimiento. Cuando nosotros recibimos la instrucción de Dios, respetamos los tiempos de Dios. Y luego estamos leyendo el versículo 3 de Salmos primero, lo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará.
Versículo 4 dice, no es así, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, aquella persona que no sigue la instrucción de Dios, pues se va a ir como cuando sopla fuerte el viento y sale aquel polvito que sale del maíz o de las semillas, el tamo que se lo lleva el viento. Entonces, dice, por tanto, el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces tú y yo somos llamados a ser partícipes de la gracia de Dios, de la instrucción de Dios y de respetar los tiempos de Dios. Esta es una enseñanza sobre los tiempos de los árboles frutales. Y tú debes de ser, igual que yo, un árbol frutal. Alguien que dé fruto. Recordamos que Cristo dijo que el Evangelio es semejante al reino de Dios, la fe es semejante a una semilla de mostaza, pero que debe de crecer como un gran árbol. Entonces, esto es la enseñanza con respecto a aquello que nos dice en Levíticos con relación a los árboles frutales en la tierra prometida. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Y nosotros nos vamos a mirar que Cristo habló al respecto también. Vamos entonces, te invito a que vayas conmigo a Lucas, el Evangelio según San Lucas, y miremos qué nos enseña Cristo Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 6. Y Cristo Jesús nos va a hablar ahí de la parábola de la higuera estéril. Y la higuera pues debe de ser que dé higos, ¿verdad? Que dé frutos. Y es una parábola porque la parábola enseña una verdad espiritual. Y leemos en Lucas 13, versículo 6, y miremos lo que nos enseña nuestro Salvador, Jesucristo. Dice Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. La viña es el reino de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y pues la higuera, bien podríamos decir que puede representar a Israel como el pueblo de Dios, pero aquí habla de una higuera y también puede ser una persona como tú y como yo, que somos un árbol, que debe ser un árbol frutal, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará a su tiempo, según los tiempos de Dios que él mismo expresó. Y observa, repito, versículo 6, Dios dijo también una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuántos años dice Levíticos que no se debe de comer el fruto? 3 años. 3 años, recuerda. Y tú vas a darte cuenta que aquí, 3 años, se fue a buscar fruto, pero no lo hay. No lo hay y no lo encuentra. Y va a haber una oportunidad, porque dentro de los 3 primeros años del árbol del fruto no se come. Entonces, vino a buscar fruto y luego dice, y no lo halló. Entonces, dice él, vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, porque Cristo está enseñando el principio del tiempo del fruto. Entonces él expresa este ejemplo de parábola para enseñarnos una verdad espiritual del tiempo del fruto. Entonces, el 8 dice, él entonces, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, el cuarto, el año número 4,
Dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Recordemos eso, que la abone en el 4º año. Dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Porque si ya para el 4º año no hay fruto, aquella higuera iba a ser cortada. Esto nos dice a nosotros que un cristiano no puede pasarse año tras año tras año y no producir fruto espiritual, fruto del Espíritu Santo en su vida, porque eso es peligroso. Los primeros 3 años son el tiempo de crecimiento. El 4º año ya Dios quiere que todo lo que produce aquel cristiano sea entregado en gracia delante de Él, que tenga la disposición de entregarlo todo a Dios. Todo. Que el fruto que va a producir se entregue completo a Dios. Que todo lo que produzca su corazón, su conciencia, su espíritu, su alma, sea algo para Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, a su tiempo, al tiempo de Dios. Y Dios nos explica sobre esos tiempos para que no nos pasemos años y años y años sin que Dios mire fruto en nuestras vidas. Y aquí dice, espera el otro año. Hay algo que el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de un creyente otro año, el año número 4, el año de que se debe de estar preparado para entregar todo a Dios. 4 años, para que el 5º pueda disfrutar plenamente el árbol de todos los frutos que da. Y hablando entonces, nosotros disfrutamos de tantas cosas que Dios tiene preparado para nuestras vidas, porque lo entregamos realmente todo a Dios en el momento apropiado. Ahora, muchas personas dicen que muchas cosas no importan. Ahora abusamos de la gracia de Dios y nos convertimos en libertinos. Ya no se trata de un liberalismo nada más limitado. Se convierte en la actualidad muchas de las veces la gracia en licencia para pecar, en libertinaje, y es algo que no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña en ser personas de frutos espirituales, de ser personas que tengamos vida en Cristo Jesús, de ser personas de una nueva creación, criados según Dios. El nuevo hombre es criado según Dios. Entonces, nos dice la Escritura una enseñanza, porque muchas personas nos dedicamos equivocadamente a muchas cosas pensando que el tiempo puede pasar y que no importa. El árbol que no da fruto, si tú te das cuenta, pues normalmente llega el momento en que se muere. Es importante llevar frutos, porque entonces encontrarás un fruto máximo, que es ayudar a otra persona, invertir tiempo en otra persona, que es el fruto que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nuestras vidas, que tengamos alcance a otras personas, pero primero el fruto espiritual que salga por nuestras vidas. Pero ¿qué nos dice cuando una persona no da fruto? ¿Qué nos dice la Biblia? Si nosotros vamos, para terminar este video, vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, nosotros nos dice la palabra del Señor en 2 textos que vamos a leer ahí. Nos dice de la siguiente manera en Hebreos 6, versículo 7. Dice, Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, aquí hay un principio, porque la palabra del Señor dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. No debe de volver vacía, no tiene por qué volver vacía, porque la palabra de Dios es sumamente poderosa. Entonces, nosotros hemos recibido la lluvia de Dios, la hemos recibido en nuestra vida, como la tierra cuando Dios la riega con su lluvia.
Entonces dice que la tierra produce hierba y es labrada porque recibe bendición de Dios. Entonces da su fruto la tierra cuando cae la lluvia. Eso es lo que espera Dios cuando deja caer su lluvia. Entonces nosotros miramos que la naturaleza se genera una vez más y produce fruto conforme las necesidades de la naturaleza para los animales y para los árboles frutales, etc. Entonces la lluvia cae y la tierra produce bendición y es labrada. Entonces dice el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, aquellas personas que reciben la palabra de Dios y no producen frutos que Dios espera, pues prácticamente aquí dice que se encuentra reprobado. Entonces la Biblia nos enseña que nos presentemos como personas aprobadas, que sabemos bien trazar la palabra de verdad. También Pablo decía que él debe de tener cuidado de sí mismo para que no siendo heraldo venga a ser reprobo. Entonces nosotros somos como el árbol que Dios dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, porque la lluvia de bendición que viene sobre nuestras vidas y el agua, ¿verdad? El agua viva de la cual Cristo habló, pues también son los ríos de agua viva. Entonces, hablando del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, va a producir a través de lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, madurando, enraizándonos, cimentando nuestra vida en el santo y bendito Evangelio del Señor, va a sacar frutos. Si no hay frutos, somos como la tierra que solamente da abrojos y espinos. Y Dios no quiere eso. Dios no nos llamó para eso. Y Dios espera fruto a su tiempo. Y si tú consideras y miras y analizas, 3 años de crecimiento es algo que nosotros debemos de analizar. Porque si llega el 4.º año de vida espiritual y no hay fruto para Dios, en alabanza, debe de preocuparnos. Pero si hacemos las cosas y respetamos los tiempos de Dios, en el 5.º año habrá mucha bendición para nosotros también, porque entonces estaremos fuertes, estaremos cimentados, daremos frutos espirituales y Dios se agradará de nuestra vida. Y entonces seremos como el pámpano. Él es la vid y nosotros los pámpanos, y llevaremos fruto. Y aunque no seremos perfectos, pero cuando haya imperfecciones, Dios nos podará para que llevemos más fruto. Pero si no llevamos fruto, el pámpano o la rama de la vid se corta para que no inhabilite la fuerza que debe ir a aquellos sarmientos, aquellas ramas que dan fruto. Y Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que, mis amados hermanos, a procurar en los primeros 3 años de vida espiritual, a crecer, madurar, y no querer hacer nada con aquel fruto, sino madurar y crecer y cimentarnos. En el 4.º año, entregar nuestro ser y decir, Señor, todo lo que yo produzca es tuyo, es para ti. Y después nosotros disfrutaremos de lo que Dios siempre ha tenido para nosotros. Así es que, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y hacer árboles frutales, árboles cristianos que crezcan, donde dice la palabra del Señor que aún las aves vendrán y harán nido en ese gran árbol del Evangelio que está en tu vida, un gran árbol de fe, un árbol de frutos abundantes para que tú vivas, aleluya, como a Dios le agrada, produciendo lo que a Dios le agrada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos encontramos en el próximo video. Te invito a que invites a otros y a que te inscribas. Bendiciones, hasta luego.